Bueno, en la clase de hoy voy a explicar brevemente lo que es la fisiocracia. Inicialmente el plan de trabajo va a ser qué es la fisiocracia, para qué sirve la fisiocracia, el supuesto del producto neto, cómo funciona la sociedad fisiócrata, cómo se estructuró la sociedad fisiócrata. Voy a explicar cómo se podría conceptualizar la tabla económica, qué es el producto neto, algunos aspectos importantes de la fisiocracia. ¿Qué es la fisiocracia? La fisiocracia es un conjunto de ideas políticas para la producción. También se puede definir como un conjunto de ideas políticas que van a estructurar cómo la sociedad se va a encargar de dinamizarse a partir de ciertas actividades económicas. No podemos conceptualizarla como una corriente, como una escuela de pensamiento económico, sino como una corriente de pensamiento económico, dado que tiene ciertas características que no pueden conceptualizarla como una escuela. Por ejemplo, no tiene tantos autores representativos, el modelo teórico no es muy fuerte para definirse como una escuela de pensamiento y tiene muchas críticas dadas por otras escuelas económicas. Adicionalmente es una corriente precursora del capitalismo porque sienta las bases, por ejemplo, del libre comercio, explicando el libre comercio desde los excedentes económicos producidos por la principal actividad económica de la fisiocracia. Por definición etimológica significa gobierno de la naturaleza o ley de la naturaleza. Con esto también explicamos un orden natural que se compone de tres aspectos importantes que se pueden ver reflejados en la lectura de fisiocracia. ¿Para qué sirve la fisiocracia? La fisiocracia define las bases del libre mercado, expone como su principal actividad económica la agricultura, porque es únicamente de ella que se derivan los excedentes a nivel económico y social, que pueden verse repartidos según la estructuración de la tabla económica mediante las relaciones establecidas por los agentes económicos. Explica la relación económica de diferentes clases sociales mediante la comercialización de productos agrícolas, la comercialización de mercancías y productos importados. Y además define el producto neto de la sociedad a nivel económico. Este es un aspecto que se va a conceptualizar un poco más adelante. Y vamos a manejar el supuesto del producto neto. El producto neto lo podemos entender como el excedente producido por la transformación de las materias primas, los insumos o por el trabajo de la tierra. El producto neto va a ser el excedente que va a repartirse mediante las relaciones económicas establecidas por los diferentes agentes económicos de la sociedad, que según algunos autores de la fisiocracia van a estar clasificados en tres secciones. La clasificación de los agentes económicos para la fisiocracia voy a explicarlos un poco más adelante. La agricultura, como les dije, es la actividad económica por excelencia en la fisiocracia. Acá podemos ver u observar una imagen de la agricultura, donde se muestra que requiere de mucho trabajo por parte del agricultor, así también como para la cosecha, ¿no? Entonces, inicialmente la siembra por adquisición de productos a los comerciantes, ¿cierto? Los productos serían las semillas y el producto final sería la cosecha de los productos agrícolas que van a ser comercializados mediante la relación establecida por los diferentes agentes económicos. ¿Cómo funciona la sociedad fisiócrata? La sociedad fisiócrata podemos entenderla desde el punto de vista de Quesnay. François Quesnay era el médico personal del rey Luis XV y puede considerarse uno de los principales autores de la fisiocracia. Exponía que existía un sistema económico basado en el sistema circulatorio del cuerpo humano, donde el producto neto es, bueno, que lo entendemos como el excedente económico generado por la producción de bienes agrícolas, va a circular en, en la sociedad. Entonces, la forma de circulación
de ese excedente económico va a estar definido por la tabla económica. La tabla económica es una conceptualización abstracta y teórica de la forma como se establecen las relaciones entre los agentes económicos y cómo es que ese excedente de producción va a circular de forma tal que va a ser dinámica la economía no únicamente para un único periodo, sino para muchos periodos. Para los principales teóricos, entonces hay una división de clases sociales. Las clases sociales son esas mismas que van a definir quiénes son los agentes económicos. El principal, el principal agente económico dentro de la fisiocracia puede ser considerado el agricultor, el trabajador, el campesino, porque es el individuo que va a trabajar la tierra, que mediante el desgaste vital que tiene en la producción de la siembra, va a buscar obtener un excedente económico mediante la comercialización de esos productos agrícolas. Entonces, el agricultor inicialmente tiene que conseguir semillas. Las semillas que consigue puede ser mediante importaciones realizadas por los mercaderes, dado que el periodo de tiempo que estamos manejando sería finales de la Edad Media. Además, ya para el siglo XVIII tenemos ya una fuerte relación comercial dada la influencia de los mercantilistas y reconocemos además que antiguamente los mercantilistas exponían la idea de que la acumulación de riqueza se daba a partir de la comercialización de productos, con lo cual se generaban excedentes en materia de oro. El oro y los metales preciosos era lo que iba a definir la riqueza dentro de un país o una nación. Para los principales teóricos de la fisiocracia, eso ya no va a ser lo que va a generar un producto excedente, sino va a ser la agricultura. Ese desgaste vital que tienen entonces los campesinos, los agricultores, va a estar dado para generar ese producto excedente y de esa forma hacer una repartición equitativa dentro de la sociedad. ¿Listo? ¿Cómo se va a hacer? Mediante el uso del mercado. El libre mercado es uno de los aspectos más importantes a nivel teórico de la fisiocracia porque permite la libre interacción entre los productores, los tenientes de la tierra, los terratenientes y los artesanos. Los artesanos van a ser considerados todos aquellos individuos en materia económica que están inmersos en relaciones económicas que no van a desarrollar una actividad que sea la agricultura. Estos artesanos juegan también un papel importante en la sociedad, pero el papel principal lo cumplen los agricultores. El tercer agente económico que vamos a encontrar en la fisiocracia van a ser los terratenientes. Los terratenientes son todas esas personas que tienen porciones o parte de tierra que puede llegar a ser cultivable o explotada de forma natural o mediante el uso del trabajo por los individuos. ¿Cómo se estructuró la sociedad fisiócrata? Para hablar de la sociedad fisiócrata tenemos que hablar de el rey Luis XV de Francia durante el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Recordemos que la fisiocracia es un periodo teórico muy limitado, no más allá de 50 años, pero siembra unas bases a nivel teórico muy fuertes para el capitalismo, que bien sabemos que el capitalismo comienza con la escuela clásica de Adam Smith, exponiendo el libre comercio como la bandera de guerra. El rey Luis XV entonces sabía muy bien que existían unos individuos en la sociedad que eran los aristócratas. Los aristócratas eran los tenientes de la tierra, los terratenientes, dado que anteriormente o por legado familiar mantenían los títulos nobiliarios que le habían sido otorgados y asimismo la adjudicación de una porción de tierra que va a ser adquirida mediante la adjudicación de esos títulos nobiliarios. Entonces, para hablar de esto podríamos remontarnos al feudalismo. En el feudalismo entonces teníamos un reinado
Y el reinado simplemente lo que hacía era otorgar títulos nobiliarios para la administración de la tierra. Cuando hablamos de modos de producción y exponemos el feudalismo, encontramos que el rey daba títulos nobiliarios, así también como otorgaba poder a la iglesia, porque la iglesia también jugaba un papel elemental dentro del desarrollo de la Edad Media, y podía de esa forma garantizar el buen uso o el uso adecuado de la tierra. Los aristócratas para el siglo XVIII jugaron un papel muy importante en las guerras. El rey Luis XV necesitaba financiamiento. Las formas de financiamiento que ya vimos previamente pueden llegar a ser también los tributos o los impuestos. De esta manera, el financiamiento que buscaba el rey Luis XV era mediante el impuesto a la tierra. Entonces, quienes tenían tierras eran los que tenían que dar el dinero suficiente para el financiamiento de las guerras. En ese periodo de tiempo están Francia con una guerra dada a España, ¿no? Por cuestiones de expansión territorial. Dadas esas condiciones, necesita tener un buen ejército. Entonces tiene que pagarle a los soldados, tiene que financiar la armadura, digamos, las espadas, ¿cierto? Las cosas vitales para la sobrevivencia, las carpas, y el alimento y muchas otras cosas necesarias para esos viajes de exploración, de conquista territorial. Entonces, la forma más fácil de financiamiento eran los impuestos. Los terratenientes, entonces los aristócratas, dado que ellos no sabían trabajar la tierra ni tenían una idea clara sobre qué hacer con sus tierras, buscaron la forma de comercializar esas tierras. Entonces es cuando nos damos cuenta de que existe una clase nueva, la clase de la burguesía. La burguesía es una clase emergente que no se dedica a tener títulos nobiliarios, sino son diferentes tipos de profesionales que, dado el desarrollo de su actividad profesional, logran acumular cierta cantidad de riqueza durante el ejercicio de su profesión. Con este capital y dadas las condiciones a nivel social en Francia durante finales del siglo XVIII, la comercialización de tierra se hace un atractivo para los burgueses. Los burgueses entonces, como tienen el capital y los aristócratas están vendiendo la tierra, se adueñan de ese proceso mediante un proceso de compraventa de los territorios, donde ya no van a ser los aristócratas quienes tienen que responder por los tributos al rey, sino esa clase emergente que es la burguesía. Junto a la burguesía encontramos el agricultor, el trabajador. El caballo de batalla de la burguesía era la agricultura. Por lo tanto, tenía que conseguir personas experimentadas en el trabajo de la tierra o reconocer a personas que supieran labrar y sembrar productos agrícolas. En ese sentido, observamos que las relaciones dadas entre los fisiócratas, los burgueses y el rey van a ser más fortalecidas en cuanto a encaminar la agricultura como el principal medio de producción de excedente financiero y monetario dentro de la misma sociedad. No como se tenía desde los mercantilistas, que era únicamente el comercio. Entonces, se trata de cambiar esa visión total de la economía, pasando de la actividad económica comercial a la actividad económica de la agricultura, donde reconocemos que además no únicamente existen los agricultores para la fisiocracia, también están los artesanos. Los artesanos lo consideramos una clase estéril. ¿Una clase estéril? Sí. Es una clase estéril porque no va a ser la que va a generar un producto neto, un excedente a nivel social. Además, la fisiocracia expone que esa tierra, mediante un buen trabajo dado por el agricultor, puede llegar a exponer un recurso muy valioso. ¿Por qué? Entonces el agricultor ara la tierra, pone la semilla,
tapa la semilla, le da un cuidado especial durante cierto tiempo con el fin de lograr cosechar. Entonces exponemos también un punto muy importante que es la productividad gratuita de la tierra. La tierra va a funcionar de forma natural. Entonces usted pone la semilla, espera que germine, pero tiene que cuidarla, ¿no? Entonces tiene que regar la tierra constantemente, nutrirla, evitar las plagas, etcétera, etcétera. En ese sentido, observamos que el trabajo del agricultor no es únicamente momentáneo. Sí, sí es muy poco el trabajo que desde la fisiocracia teóricamente se tiene, porque es únicamente sembrar y mantener la siembra en buenas condiciones. Los artesanos, por su parte, lo que hacen es una actividad económica lucrativa de momento. Entonces, si estamos hablando de un panadero, el panadero va a ser considerado un artesano dentro de la fisiocracia. Recordemos que es el siglo XVIII, no estamos hablando de la actualidad, es el siglo XVIII. Entonces, el artesano hace la transformación de unos insumos mediante el uso de su trabajo, hornea el pan, lo comercializa y no es necesario que tenga que generar un efecto multiplicador en la sociedad. Es decir, el capital que ingresa para el panadero no va a volver a los rentistas, que es algo que se va a explicar en la tabla económica. La tabla económica entonces es una simulación abstracta del funcionamiento de la sociedad. Lo que nos trata de mostrar es cómo va a funcionar la sociedad misma mediante relaciones económicas. Toma como modelo el sistema circulatorio humano, donde la sangre en el sistema circulatorio va a verse como el producto neto que generan los agricultores mediante el trabajo en la tierra. Y gracias a esa productividad gratuita que nos da la tierra, que es que usted siembra la planta y ya espera que crezcan, siempre y cuando mantenga unas condiciones buenas, y va a ser además una gran influencia para las ideas teóricas de David Ricardo, que es una persona inmersa dentro de la escuela clásica, David Ricardo, con su teoría de la Tierra, por ejemplo. Entonces, esa tabla económica explica las relaciones económicas a nivel social. ¿Cómo es que se va a relacionar esas tres clasificaciones de los agentes económicos que ya expuse? ¿Cómo se va a relacionar el terrateniente, el burgués, con el agricultor, y cómo se va a relacionar el agricultor y el terrateniente con los artesanos? Además, establece y fortalece la idea de que existen unas clases sociales, no dadas por unas condiciones económicas, sino por unas condiciones productivas. Entonces, desde la fisiocracia tenemos un ámbito económico a nivel productivo, donde va a generar una división de clases sociales. La tabla económica entonces también nos explica que existen los terratenientes. Los terratenientes son esas personas que tienen el capital inicial. Vamos a entenderlo como la renta del periodo 1. Esa renta va a estar repartida en la misma sociedad. ¿Por qué? Porque existe también el agricultor y los artesanos. Pero el terrateniente no vive de la tierra. Él vive, digamos, tiene unas necesidades vitales. En ese sentido vemos que requiere establecer relaciones con el agricultor y el artesano. Por ejemplo, con el agricultor va a comprar bienes agrícolas. Entonces, cuando hablamos de que la renta se va a repartir entre el agricultor y los artesanos, generamos una relación de ingreso por compra de bienes agrícolas para el agricultor. El agricultor tiene dinero gracias a que el terrateniente adquiere sus bienes agrícolas. Y además el terrateniente también otorga cierta cantidad de dinero a los artesanos por el consumo y la adquisición de mercancías. ¿Qué tipo de mercancías? Pueden ser cualquier tipo de bienes, productos que no sean generados desde el uso de la tierra. Por ejemplo, puede ser el pan, pueden ser zapatos, vestuario, todas esas cosas que no tienen que ver con el trabajo de la tierra. Bueno, pero no únicamente existe la relación entre los terratenientes y el agricultor, y los terratenientes y los artesanos. También entre el agricultor y los artesanos existe una relación. El agricultor, por su parte, genera un ingreso a los artesanos por la comercialización o la compra de semillas y ciertas mercancías necesarias para la manutención de la tierra.
Las semillas entonces no siempre van a estar dadas de forma natural, sino que es necesario que las adquieran, por ejemplo, importar semillas de café. Entonces, si va a importar semillas de café, el agricultor no tiene la capacidad ni conoce las rutas, sino los comerciantes, el mercader. Recordemos que esto es después del mercantilismo, entonces el mercader es el que tiene el conocimiento de cómo es que va a adquirir las semillas y cómo es que va a comercializar las semillas. Entonces el artesano le vende las semillas y digamos, los abonos, los fertilizantes, los insecticidas necesarios por el agricultor para poder desarrollar su actividad económica, que es la agricultura. El artesano no únicamente sobrevive con la compraventa de artículos y bienes, también necesita algunos productos agrícolas, lo cual se traduce en un ingreso por venta de productos agrícolas para el agricultor. El agricultor comercializa sus bienes al artesano, dado que el artesano ya tiene ingresos, ¿no? Recordemos, entonces, el terrateniente era el que tenía la renta en el periodo 1, la reparte entre el agricultor y el artesano. El artesano puede conservarla, el agricultor genera reinversión para mantener la actividad y la dinámica económica. En ese sentido vemos que cuando adquiere el agricultor dinero suficiente tiene que volver a pagar renta de la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que comercializar de nuevo productos agrícolas, pero los productos agrícolas no salen de la nada. Tiene entonces que pagarle al terrateniente nuevamente por el uso de la tierra. El fin o la finalidad de usar la tierra es generar ese producto neto. Pero ¿qué es el producto neto? El producto neto no es claramente definido por los autores fisiócratas. Adicional, dadas esas condiciones, hablamos de fallas teóricas de la fisiocracia. No está bien definido el producto neto y es algo principal dentro de la dinámica teórica de la fisiocracia. Por lo tanto, vamos a suponer que es el excedente generado por el trabajador, por el agricultor, ¿cierto? Ese es el trabajador, el que trabaja la tierra, entonces va a ser el agricultor. Es la única forma que podemos llegar a definir algo como producto neto. Los fisiócratas nunca definieron claramente que era producto neto, solo hablaban del producto neto, pero nunca lo definieron. Eso hace también que sea una corriente de pensamiento, únicamente una serie, un conjunto de ideas que no va a bastar para ser catalogado como una escuela de pensamiento económico. En algunos libros de texto, en algunas páginas en internet van a encontrar que es una escuela de pensamiento económico, pero no lo es. Generalmente en la academia se explica o nos explican, a mí por ejemplo me explicaron que la fisiocracia era meramente una corriente de pensamiento, un conjunto de ideas económicas. Es más, los fisiócratas definen la fisiocracia como una filosofía, ¿sí? Que se basa en la riqueza que genera la tierra, mas no tiene un conjunto de ideas que pueda llegar a catalogar como una escuela económica, sino como una filosofía de la dinámica social a nivel económico. El producto neto hace referencia también a esa clase productiva que es el agricultor. Sin el agricultor únicamente hablaríamos de clases improductivas, como lo es los terratenientes. Los terratenientes, por el hecho de tener la tierra, no quiere decir que trabajen la tierra. Por lo tanto, no van a generar beneficios o rendimientos para la misma sociedad. Los artesanos, por su parte, también son considerados clase improductiva. Es más, los fisiócratas lo definen, que Sney exactamente lo define como una clase estéril, aquella que no va a generar producto neto, producto excedente para la sociedad. Y por eso hablamos de la necesidad del agricultor en la sociedad. Sin el agricultor únicamente tendríamos relaciones entre la renta o el capital que tiene el terrateniente y los artesanos. Pero fíjese que no habría una reinversión de ese dinero, de ese capital en la sociedad, porque la única relación que existe entre el artesano y el terrateniente es la compra de mercancías que hace el terrateniente al artesano. Eso lo vimos en la anterior exposición de la tabla económica.
Bueno, voy a explicar algunos aspectos importantes. Vamos a hablar de la libre interacción de los individuos en el mercado, porque de esa manera puede consolidarse la idea del liberalismo económico, que va a ser una de las bases más importantes para la exposición del capitalismo. Entonces, todas las personas que tengan el capital suficiente para ingresar al mercado no van a ser excluidos, sino que tienen la oportunidad de adquirir bienes, productos y servicios. De igual forma, el productor, si tiene la capacidad económica y productiva, si tiene los medios de producción, va a poder tener una interacción en la sociedad que permita de esa manera ingresar a un mercado con un bien que puede ser comercializado o no. Recordemos que existe la sanción positiva y negativa en el mercado. La positiva es cuando se genera la comercialización o la venta de esos productos y el consumidor, el consumidor paga al oferente por ese bien, lo que se traduce en beneficios o ingresos de renta, de riqueza para el productor. Otro de los aspectos importantes es la no intervención estatal. En el mercantilismo, por el contrario, se exponía que era muy necesaria la intervención de los estados en cuanto al comercio exterior. Por ejemplo, en la interacción mediante los aranceles, porque entre más aranceles hubieran, mayor sería la cantidad de oro que captaría el Estado, el gobierno. Entonces, los fisiócratas que defienden el libre mercado explican que la intervención estatal lo que hace es reducir los beneficios para el productor y subir los precios para el consumidor. La transmisión de los impuestos es vía precios al consumidor. Usted como consumidor, cuando va a comprar algún tipo de bien, siempre tiene que hacer una contribución mediante los impuestos al Estado. Entonces, si reducimos mediante, bueno, según las ideas teóricas de los fisiócratas, si se reduce la intervención estatal, no va a ser necesario, digamos, la imposición de tantos impuestos, de tantos tributos, que a fin de cuentas van a ser únicamente empleados para la satisfacción y el uso de recursos a nivel de el reinado en este caso, ¿no? En el caso de la fisiocracia. La cefare, la cepase, dejar hacer, dejar pasar, es una de las frases icónicas de la fisiocracia acuñada por el capitalismo para explicar que debe haber una libre dinámica, una libre interacción de los individuos en el mercado. ¿Listo? Entonces, tanto el Estado como la sociedad debe acomodarse mediante el mercado, mediante la oferta y la demanda. Entonces unas personas llevan a el mercado, recordemos que el mercado no es ese establecimiento donde usted encuentra frutas, verduras y esas cosas, sino que es un espacio delimitado en un tiempo establecido donde usted va a poder tener interacción para la adquisición de sus productos siendo consumidor o para la comercialización de sus productos siendo un productor. Teniendo esa visión de mercado, el dejar hacer, dejar pasar de los fisiócratas exponen que el mercado se va a autorregular. Acuña después a Adam Smith esta frase para explicar la mano invisible. Entonces el dejar hacer, dejar pasar es que la interacción entre los oferentes y los consumidores va a hacer que se establezcan unos precios justos, el justiprecio. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, los precios van a estar dados por el mercado, no por una intervención estatal. Recordemos también que para ciertos productos los estados, para esa época, podían establecer los precios. Entonces, si establecían un precio, podían hacer que el mercado fuera inequitativo. Es decir, el productor no podía captar el beneficio, la rentabilidad que se esperaba o el consumidor iba a tener que pagar mucho más por un bien, producto o servicio. Entonces eso es injusto tanto para el productor si llega a tener menos rentabilidad de la esperada o para el productor cuando paga mucho más por un bien. La libre entrada a los mercados. Entonces, libre entrada y libre salida a los mercados. Todos tenían la opción de ingresar a los mercados y tenían las características propias para ingresar. ¿Qué características? Si usted tenía, digamos, el capital suficiente para adquirir cierto bien, producto o servicio,
usted está en la capacidad de poder entrar a los mercados. Si se dan restricciones a los mercados, no va a darse una dinámica justa y puede derivar en formas de competencia imperfecta. Por ejemplo, desde el productor, si usted no tiene esa característica de libre entrada a los mercados, quiere decir que el mercado va a estar caracterizado por unos pocos oferentes, cosa que podría derivar en carteles, en competencias monopolísticas, en oligopolio o en el mismo monopolio. ¿Listo? Un solo vendedor, monopolio, un solo vendedor. A nivel nacional, digamos a nivel Colombia, el monopolio es una actividad restringida y prohibida. O sea, la misma constitución establece que no es posible la generación de monopolios, a menos que sea un monopolio natural. Caso del el acueducto. Imagine usted donde el acueducto, el servicio de acueducto alcantarillado, fuera o tuviera las características propias del libre mercado. A toda hora estarían destruyendo las calles para crear o construir nuevas vías de transmisión del agua a las residencias, a las empresas, a las instituciones, a los diferentes establecimientos. Entonces no tendríamos esa garantía de estabilidad en materia de vías. Usted no podría caminar por todas partes porque están destruyendo a todo momento. Además, otra condición que no se puede dar o que no se puede dar por esa misma dinámica es, es que no pueden ingresar todos los productores en la dinámica del acueducto, porque no todos tienen la capacidad de estar construyendo vías de transmisión del agua, ¿cierto? Las tuberías, no pueden estar construyendo tuberías, ni pueden estar reparando todas las calles que tendrían que romper para colocar las tuberías. Entonces, fíjese que por eso existe el monopolio natural. Los costos para ingresar al servicio de acueducto son muy altos. En ese sentido, solo unos pocos o un solo oferente va a estar en la capacidad o va a tener esa disposición para poder ingresar al mercado y ofrecer ese servicio. Es únicamente, digamos, posible el monopolio natural a nivel nacional. ¿Listo? Ahora visto desde el consumidor, cuando no todos tienen la posibilidad de ingresar al mercado, también derivan competencias imperfectas. Por ejemplo, el oligopsonio o el peor de los casos el monopsonio. El monopsonio lo caracterizamos como un único comprador, ¿sí? Cosas que se pueden tener en mente, un único comprador de armas, ¿quién podría ser? El gobierno. El gobierno tiene la capacidad de poseer la fuerza a nivel de coacción en la sociedad mediante el uso de las armas. Es el único que tiene el monopolio de las armas. Entonces es el único que tiene la capacidad de comprar armas. ¿Sí? Si usted otorga permisos como Estado para que privados compren armas, eso es diferente. Pero vea que el Estado está brindando la capacidad o el derecho a individuos para comprar armas, para tener armas. En ese sentido vemos que es el único comprador. O por ejemplo, si existen muchos productores de almuerzos o refrigerios, se supone que el máximo comprador de eso va a ser el Estado, ¿cierto? Porque tiene que suplir las necesidades de alimentación de un montón de personas chiquitas que habitan los jardines, ¿cierto? Entonces, en ese sentido vemos que habría muy pocos compradores de refrigerios. O si hay eventos públicos, si hay eventos privados de gran cantidad de personas, se podría hablar de que hay pocos compradores, por lo tanto se consolidaría como un oligopsonio. ¿Listo? Entonces es un aspecto muy importante la libre entrada y salida de los mercados. Además, si usted se le da por salirse del mercado, usted debe tener las garantías que brinda la misma teoría de la fisiocracia, que es la libre salida de los mercados. Entonces usted tiene la capacidad de salir en cualquier momento. No tiene que tener un montón de barreras para salir, que le van a cobrar muchos más impuestos si sale, que le van a poner multas, castigos. Eso no tiene que ver con el libre mercado. Por lo tanto, estaría contrariando los fundamentales de la fisiocracia.
Bueno, hasta aquí entonces vamos a tener esto como un breve resumen de la fisiocracia.